Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 12 minutos de este día 25 de marzo de 2020, damos inicio a la 11ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Previo a ello, me permito dar cuenta de los correos electrónicos enviados por la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado Javier Martínez Cruz y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, mediante los cuales anunciaron de manera oportuna su presencia vía remota para el desahogo de la presente sesión. Precisado lo anterior, me permito realizar el pase de lista de asistencia correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El segundo punto a tratar de este orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido de manera previa enviada por el secretario técnico, yo pido que podamos omitir su lectura y quisiera yo pedir ciertas modificaciones respecto de este orden del día y comenzaré por citar el acuerdo que emitió este pleno el día lunes, gracias, en donde por decisión unánime de los integrantes de este pleno se suspendieron los plazos para poder llevar a cabo el cumplimiento a las solicitudes y a los recursos de revisión, esto en virtud de la contingencia que se está presentando a nivel nacional por el tema del COVID-19. Consideramos que lo más adecuado era al interior de esta propia institución tomar las medidas contingentes adecuadas para reducir el personal de este instituto para poder estar trabajando por lo menos a 1 metro de distancia, así como también se tomaron las medidas recomendadas por el gobierno del estado, así como por el gobierno federal, en donde tenemos gel antibacterial, en donde estamos tomando las previsiones de adultos mayores, mujeres embarazadas, madres de familia que podrían estar en alguna circunstancia de vulnerabilidad, no están presentándose a trabajar. Con ello, tanto la semana pasada como esta semana, hemos trabajado a un 52-53% de disminución de personal, es decir, estamos trabajando únicamente con el personal mínimo e indispensable para poder atender consultas vía telefónica, sobre todo, que es lo que han estado surgiendo mucho de los sujetos obligados, muchísimas inquietudes, y se están atendiendo de manera de manera telefónica. Se suspendieron las capacitaciones, se suspendieron las certificaciones, se suspendieron todos los eventos que generen que haya mucha gente en un mismo espacio. Y con todo ello, pues también los sujetos obligados han tenido que tomar medidas similares a estas que mencioné, por poner algunos ejemplos, que hay muchas otras medidas que se han tomado, y por ello es que este pleno tomó la decisión de suspender los plazos para el cumplimiento de las solicitudes y de las resoluciones. Con ello, también quiero comentar que este mismo pleno determinó que lo más prudente era no votar en esta sesión los asuntos, los 165 proyectos que contienen 238 recursos de revisión, puesto que aun cuando fueran votados el día de hoy, no podrán tener cumplimiento hasta la fecha hábil que este pleno determinó. Por ello es que, si todos están de acuerdo, retiraríamos todos los puntos que están listados en este orden del día para poder ser votados referentes a recursos de revisión, y estaríamos votando los temas administrativos que nos compete dentro de los procedimientos que tenemos al interior del Infoem. Sería cuanto por mi parte. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El comisionado José Guadalupe. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada presidenta. Muy
Buenas tardes a todos. En primer lugar, efectivamente, esto que ha usted comentado del acuerdo que adoptó el Instituto y su Pleno para suspender los plazos y términos de los procedimientos previstos en la ley, es una medida en la que hemos coincidido con la finalidad de procurar que las medidas generales que han adoptado las autoridades para disminuir la presencia de personal y de personas distintas a las instituciones en nuestras oficinas permita atenuar la propagación del virus en la circunstancia en la que nos encontramos. Y decir, para que lo sepan todas aquellas personas que dan seguimiento a nuestras sesiones, que eso no implica que el Instituto esté dejando de trabajar. Como bien lo ha referido, se ha disminuido la presencia del personal de manera física en nuestras instalaciones y tenemos nosotros una enorme fortuna, que la mayor parte de nuestros procedimientos se encuentran automatizados. Entonces, la recomendación que hicieron las autoridades del gobierno federal y las autoridades estatales en el sentido de realizar el trabajo en casa, a distancia y disminuir la presencia de los servidores públicos en las instalaciones, es algo que de manera fácil la podemos adoptar por lo que corresponde a el tipo de procedimientos que desarrollamos. SAIMEDS, IPOMEDS, todos son plataformas electrónicas, estamos constantemente realizando nuestras actividades ordinarias, tan es así que para la sesión del día de hoy precisamente tenemos el número de los recursos y de los proyectos de resolución que ya ha referido. Por eso yo también estaría de acuerdo en ese sentido. En este momento, por mi parte, retiraría todos los proyectos que mi ponencia registró para que fueran presentados y discutidos en esta sesión del día de hoy. Y solamente concluyo con una reflexión sobre mi obligación personal de cumplir con las responsabilidades que me ha asignado la legislatura al designarme como integrante del Pleno. Las recomendaciones generales están establecidas, las personas adultas mayores y quienes padecen determinadas enfermedades crónico-degenerativas o aquellas que disminuyen el sistema de defensas, está completamente justificado que se encuentren en una circunstancia de licencia con goce de sueldo y estén debidamente resguardados en su hogar. Sé que algunas personas se preocupan por mi situación de salud. Yo debo decir que efectivamente me encuentro por una condición personal dentro de ese grupo por un padecimiento crónico que tengo. Eso me hace vulnerable a esta enfermedad y a muchas otras. La mejor manera de protegerme consiste en mi debido tratamiento, en mis consultas médicas regulares, en el apego a un régimen de alimentación muy estricto que a veces hace que en medio de la capacitación tenga yo que hacer una pausa para realizar mi colación, y al deporte y ejercicio físico, que es quizá la parte que más trabajo me cuesta realizar. Pero pues todo lo demás se realiza. Tengo la enorme fortuna de, como comisionado, tener ciertas prestaciones, como por ejemplo el tener un vehículo asignado con una dotación de gasolina, lo cual propicia que lo único que tengo que hacer es salir de la casa de todos ustedes, subir a la unidad, venir al instituto, tener estas circunstancias de sana distancia, de limpieza constante de manos y de poder participar en este tipo de acciones, y sobre todo esta, que es la más relevante de nuestra institución y que para mí exige un mayor esfuerzo y un compromiso adicional. Mi ánimo se incrementa a partir precisamente de saber la enorme responsabilidad que la legislatura me asignó y el compromiso que tengo con aquellos sectores vulnerables de la población que son a los que trato de representar en mis decisiones. Hablo exclusivamente solo por mí. He estado yendo a mis consultas médicas, fui la semana pasada, todo está perfectamente bien, seguiremos atentos a todas las indicaciones, y que sepa el titular de los derechos de acceso a la información y de datos personales que todos los días estamos trabajando muy intensamente desde nuestro hogar o en las
visitas que realizamos al instituto para que nuestras tareas estén cumplidas a cabalidad y de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Yo quiero hacer una precisión más respecto de cuando hice uso de la voz. 2 en específico, solo recordarles que los portales de obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados están funcionando, están habilitados y todos podemos hacer consultas de transparencia en los portales. De la misma manera, tanto SAIMEX como SARCOEM están habilitados para seguir recibiendo solicitudes de información y recursos de revisión. Lo único que se suspendió fueron los plazos para dar atención a estos. De la misma manera, en esta segunda intervención, también le pediría al secretario, por favor, se retiren todos los proyectos que su servidora enlistó para esta sesión. Gracias. Me ha pedido por chat uso de la voz también la comisionada Eva Abaid Yapur. Por favor, comisionada. Gracias. De la misma manera, solicitar se puedan retirar los recursos que enlisté. Gracias. Gracias. También me parece ha pedido el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, gracias. Se retiren igual, por favor, los recursos que presenté para esta sesión. Agradezco la atención, gracias. Gracias. También tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Igualmente retiro los proyectos que había subido para esta sesión. Muchas gracias a todos. Pues con estas modificaciones le pediría, por favor, secretario, que pudiéramos votar el orden del día de esta 11ª sesión ordinaria de este pleno. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados en ese virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación del orden del día con las modificaciones previamente precisadas y el retiro de los asuntos ya mencionados. Comisionada Eva Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor con el retiro de los asuntos mencionados. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /10/2020 de fecha 19 de marzo de 2020. Si están de acuerdo, le pido por favor a mis colegas que pueda ser aprobada en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acta que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /10/2020 de fecha 19 de marzo de este año. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la aprobación del Pleno de los estados financieros a cargo del despacho Rodríguez Vázquez, auditores y consultores, de conformidad con el artículo 9, fracción 16ª del reglamento interno de este órgano garante. Respecto de este punto, yo quisiera tener una breve intervención para mencionar 2 cosas. Con base en los lineamientos que se establecen dentro de este órgano garante, así como los que nos rigen, no existe como tal de manera escrita y de manera precisa cuándo se tiene que presentar este dictamen. Sin embargo, con las políticas que nosotros tenemos apegadas a gobierno del Estado, tienen que estar presentes durante el primer trimestre del año. Por eso es que yo agradezco a los integrantes de este pleno que me hayan permitido presentarlo en esta sesión. También quiero destacar que, por supuesto, es un documento de consulta pública y que tenemos, afortunadamente, ninguna salvedad, ninguna recomendación. Nos fue muy bien en esta auditoría externa.
y agradezco a todos el que podamos presentarlo en la sesión del día de hoy y solamente exhortar a los servidores públicos de este instituto que sigamos trabajando de esa misma manera para poder tener cuentas claras y buenos resultados, no solo para nosotros como instituto, sino para los mexiquenses. Gracias. No sé si alguien desea hacer uso de la voz respecto de este punto. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Pues efectivamente, comentarte la revisión que pude realizar, aprecié que no hubo ninguna recomendación por parte del despacho externo, lo cual precisamente es un indicador importante de la labor que hemos realizado. La verdad es que yo estoy convencido de que en la medida que, como lo marca la ley, se documenten nuestras decisiones y que nuestras decisiones documentadas estén sujetos al escrutinio y control por parte de los distintos procedimientos intragubernamentales de control y fiscalización y el instrumento de control social que es el derecho de acceso a la información, pues eso da la certeza tanto para identificar las ventanas de oportunidad cuando se cometen errores en el ejercicio de la función pública y a partir de ahí tomar decisiones para corregirlos, como también de las cosas que se han realizado bien y que son resultado precisamente de ese esfuerzo de ejercicios previos que nos permiten ir perfeccionando los procedimientos. También debo destacar que la medida que usted como presidenta ha propuesto y en la que hemos coincidido en el sentido de que no solamente sea un despacho el que revise cada año este ejercicio, sino que haya un proceso de rotación, me parece que también puede tener un elemento importante de evitar cualquier circunstancia de privilegio, de disminución de la intensidad de la auditoría, de generar compromisos para mantener el contrato para el siguiente año. La rotación dentro del padrón de los posibles revisores que coincide con el resto del gobierno del Estado es un elemento también importante que ayuda a generar una mayor credibilidad del ejercicio y por esa razón me parece muy oportuna la presentación y me manifestaré en ese sentido más adelante. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comisionado desea hacer uso de la voz? Daremos un segundo, al parecer estamos teniendo una falla técnica, por favor. ¿Sí? Vuelvo a hacer la pregunta por si no alcanzaron a escuchar. Me preguntaba si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No. Gracias. De no ser así, le pediría, por favor, secretario, tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto. Sí, escuchamos, comisionado Javier, perdón. No, perdón. No, yo no hablé. Perdón, se escuchó aquí un sonido, una disculpa. Continúe, secretario. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los estados financieros previamente referidos por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros a cargo del despacho Rodríguez Vázquez Auditores Consultores SC, de conformidad con el artículo 9, fracción decimosexta del reglamento interior de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Hemos llegado al siguiente punto del orden del día, que corresponde al acuerdo de ampliación de plazos para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, si nos informe si tenemos listado algún asunto, que entiendo no hay listado ningún asunto, pero solamente para dar por desahogado este punto. Sí, comisionada presidenta, en efecto no tenemos listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto.
Por favor, secretario. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto relacionado en este orden del día, que corresponde al apartado de asuntos generales, en el cual tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista fue de manera previa turnada a cada uno de los integrantes de este Pleno, les pido si podemos omitir su lectura y podamos aprobarlo en los términos en los que fue presentado. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de la propuesta de acumulación a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Muchas gracias, secretario. De esta manera, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:33 de este día 25 de marzo de 2020, damos por concluida la 11ª sesión ordinaria de este Pleno. No sin antes recordarles, porque no lo mencioné al principio, que nuestro apartado de quejas, por supuesto que también está disponible para atender lo que así se presente durante esta contingencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.